tal, amigos? Buenos días. Esto es Destino 2012. Es una producción de Tribuna Comunicación. Por hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor en Economía Luis Ernesto Derbez. ¿Cómo estás? Muy bien, don Enrique, muchas gracias por invitarme al programa, muchas gracias por tenerme aquí y al auditorio, un saludo. La verdad es que, como platicábamos antes de entrar en cámara, tenemos una situación interesante en el país, situación de cambio, un cambio que en mi opinión va a ser positivo. Ojalá y así ocurra. Bueno, tú fuiste secretario de Economía y canciller en el sexenio del presidente Fox. Eres doctor en Economía. Tu tránsito en este aspecto es muy interesante. Bueno, mira, lo interesante para mí en lo personal es que Fox, puedo llamarlo así, me rescató. Yo, después de haber estado como vicerrector académico en la Universidad de las Américas Puebla, donde estoy ahora como rector, hace 30 años, recibo una llamada del Banco Mundial y me invitan a participar e integrarme al equipo como el economista a cargo del programa de Chile. En ese momento Chile se encontraba en una recesión económica muy fuerte y nos permitió trabajar con ellos, hacer una serie de reformas estructurales como las que hoy se están pidiendo aquí en México. Y esas reformas estructurales llevadas a cabo hace 30 años, un poco más, el año 85, 87 del siglo pasado, nos permite que Chile empiece a recuperarse económicamente, permite que Chile sea el país que es hoy, que es un país con la mayor productividad, con el ingreso per cápita mejor, con la mejor distribución del ingreso que hay en toda América Latina. Esto es fácil hablarlo, fue muy complicado ponerlo, arrancarlo, llevarlo, y luego tenemos ahora 30 años de constancia que le están permitiendo a ese país enviar un mensaje a un país como el nuestro de si haces las reformas y eres constante, en 20 o en 30 años, no en 3 años o 5 años, en 20 o 30 años vas a ser un país de clase media alta, vas a ser un país que está en otra dimensión. Ese programa lo arrancamos con Chile, después el banco me mandó a trabajar en Centroamérica, estuve trabajando en los 6 países de Centroamérica y finalmente tuve la oportunidad de pasar a una posición superior e irme a la región africana. Y en África trabajé aproximadamente 5 años manejando programas económicos desde el punto de reflexión financiera, cómo se tienen que manejar los sistemas bancarios, que en esa región son muy pobres los sistemas bancarios, pero que nos permitió echarlos a andar. Y después una serie también de reformas estructurales de lo que se conoce como la zona francófona de África, que son 18 países que están integrados a la economía francesa a través de una relación común de moneda que se llama el franco CFA. Trabajamos con ellos durante cerca de también 3 años y al término de todo lo que hicimos, y hablo en plural porque éramos un equipo, cuando terminamos el Banco Mundial me señaló y me envió a India. India es el programa más importante para el Banco Mundial, 1 por la población, una población de 1.200 millones de habitantes, 2 por la pobreza. Y realmente como el concepto del Banco Mundial es pobreza, acabé trabajando en India durante otros 5 años. Entonces, en términos de lo que me ocurre, tengo una visión de diferentes regiones del mundo, de diferentes problemas, acabo haciendo problemas y programas sociales básicamente en la India y de pronto recibo una llamada de Eduardo Sojo, que había sido amigo mío, bueno, que es amigo mío, pero había sido amigo mío durante mucho tiempo en México, y Eduardo me dice, quiero que conozcas a alguien, y me trae a conocer al entonces gobernador Fox, y el gobernador Fox y yo hacemos una relación rápida de amistad, y Fox me dice, básicamente, me voy a lanzar a la presidencia de la República y quiero que te vengas a trabajar conmigo. Y mi respuesta fue, me vengo, pero no al gabinete del gobierno estatal. Si ponemos un grupo de asesores, que ese sea el grupo de asesores para la planeación de largo plazo de tu programa económico social como candidato. Y así fue como regresé a México. Acabé en una locura, mi mujer casi se desmaya, porque de pronto, de haber estado 15 años viviendo en la ciudad de Washington, le digo de un día para otro, nos vamos y nos vamos a México. Y no nada más a México, nos vamos a León, Guanajuato, ¿no? Entonces, en el proceso, ella tuvo una gran sorpresa. Puedo decirlo públicamente porque lo he dicho privadamente, es la única decisión que no he tomado en pareja con mi esposa, pero ella me apoyó. Y nos venimos a México, regresamos y durante los siguientes 4 años trabajamos primero en la pre-campaña y después en la campaña del que resultó ser electo presidente. A ti te toca entonces el secretario de Economía en la alternancia del poder.
¿Cómo deja el presidente Zedillo la economía de México? Mira, Zedillo cometió un error garrafal en el año 94-95, que es atribuible a la salida del gobierno de Salinas y al ingreso del gobierno de Zedillo. Una vez cometido ese error, que fue brutal, que fue un error que nos acabó casi a toda la clase media mexicana. Así es. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con Zedillo? Zedillo es un excelente economista, es un muy mal político, obviamente, pero es un excelente economista. Y el hombre, después de la crisis inicial de su gobierno, toma las riendas, toma el control, tiene un equipo muy bueno. Y cuando llegamos nosotros a la época de transición, México ya era un país estabilizado, era un país que estaba con una tasa de crecimiento, ese año en particular, de casi 7%, y era un país que en realidad al entregárnoslo, nos entregaban la economía estable, pero con muchos problemas en el sector real de nuestra economía, no en el sector financiero. El sector financiero lo habían estabilizado, lo habían puesto en orden, y para mí que me nombraran secretario de Economía era muy interesante porque la Secretaría de Economía trabaja con el sector real de nuestro país, no con el sector financiero. La Secretaría de Economía no tiene nada que ver con bancos, no tiene nada que ver con la cuestión internacional y demás, tiene que ver con la economía real, los agricultores, los productores de pesca, la gente que está en la pequeña y mediana empresa, etcétera. Ahí fue donde yo descubrí que habían hecho muy bien las cosas a nivel macro, pero no habían definido correctamente una política industrial que tuviera sentido para el país. Y si tú ves los documentos, los acuerdos y los programas que iniciamos, yo duré 2 años nada más en la Secretaría de Economía. En esos primeros 2 años del gobierno de Fox, ahí es donde se lanzan 10 programas industriales que hoy están dando fruto. Esto también es importante que la gente lo entienda. El programa de desarrollo de la industria automotriz, que se define y se pone en práctica en el segundo año de gobierno del presidente Fox, año 2002, está teniendo resultados en el año 2012. Y eso es lo que todos tenemos que entender, que lo que nosotros hacemos tarda 10 años en rendir fruto. Cuando se hablan de las reformas estructurales, todos tenemos que entender que las tenemos que hacer, pero que no van a dar un resultado inmediato al siguiente mes o al siguiente año, que todo esto va a ser un proceso que puede durar de 5 a 10 años para que tengamos tasas de crecimiento muy fuertes. Si uno revisa lo que hicimos en el gobierno de Fox, encontramos que muchos de los programas que hoy están teniendo éxito, industria automotriz, industria aeroespacial, industria de lo que son telecomunicaciones, toda la parte de lo que son electrodomésticos, todos esos planes se echaron a andar como política industrial en el segundo año del gobierno de Fox. Bueno, luego lo que a mí me parece extraño que un gran secretario de Economía lo pongan de canciller, pero de esto hablamos luego de estos mensajes.